Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase en un par de minutos. Sí, estamos 12 personas conectadas. Vamos a continuar con este tema de las vigas. Sí, para terminar hoy día se puede decir la parte teórica y la próxima semana ya hacer ejercicios. Sí, la idea es terminar vigas, pórticos, eh, enseñarles cómo introducir esto en un programa SAP 2000. Sí, y al mismo tiempo que ya saben ustedes cómo ingresar, cómo modelar barras, vigas y pórticos en SAP, la opción ahí es comenzar a hablarles de las fuerzas sísmicas. Sí, fuerzas sísmicas, fuerzas gravitacionales y dar por terminado nuestro semestre. Sí. Entonces, de esa manera vamos a ejecutar todo el trabajo. Cuando se envía un deber, probablemente lo puedan hacer como antes, ¿verdad? En MATLAB lo puedan hacer de forma escrita. Eh, el día lunes ya les introduje este tema de que prácticamente ustedes ya conocen esto de los vectores expresados de forma de transformada, cómo llevar valores de coordenadas globales a coordenadas eh, de globales a locales, de locales a globales, ¿sí? Les introduje esto del tema de las barras, que se vuelve un poco más complicado por el hecho que antes hablábamos solo de desplazamientos locales, ¿sí? En una sola dirección, era en dirección X. Ahora, como tenemos un elemento sometido a cargas transversales, ¿sí? Yo les ponía bueno, aquí ya no pongo el ejemplo de esto, ¿sí? Para que tengan ustedes una idea, aquí esto pudiera simularse como si fuera una barra, ¿sí? Y cuando ya hablamos de elementos transversales, el más básico es un elemento empotrado con una carga transversal, ¿sí? Entonces los desplazamientos ya no son en sentido X, sino que van a ser en sentido Y. Y además de este tema de desplazamientos en Y o deformadas en Y, vamos a tener también rotaciones producto de los momentos, ¿sí? Que eso es lo que estábamos conversando en la clase pasada. Eh, Les di una ecuación general, ¿sí? Que yo les decía que llegamos a una ecuación de la deformación por una doble integración del momento o una cuádruple integración o integrar 4 veces la carga distribuida. Nosotros llegamos a esta ecuación que necesitamos 4 constantes de integración. Resolverlas, entonces necesitamos 4 condiciones de borde. Las condiciones de borde pueden ser una mezcla de cualquiera de estas 8 condiciones, ¿sí? Conocer ya sea el desplazamiento, la rotación, el momento o el corte en uno de esos puntos nos ayudaría a resolver nuestro sistema, ¿sí? Quizás una combinación de ellos nos puede ayudar. Sí, entonces eso es lo que vimos nosotros. Vimos el tema de la convención de signos, cómo iba a ser. ¿Sí? Y después les indiqué ya en forma matricial cómo se representaba ese vector, se puede decir vector desplazamiento, basado eh, basado en todo lo que son los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, sobre este punto, simplemente indicarles que B, en este caso, va a ser el desplazamiento transversal y que este ángulo que ustedes ven, esta rotación, será la rotación de la sección transversal, ¿sí? De la sección. ¿Sí? Entonces hablamos de esa manera. Les indicaba esto de la simbolización de la ley de la mano derecha para representar las rotaciones que iban a generar. En vez de ponerla de esta manera, generalmente uno comienza a hablar de la ley de la mano derecha. Aquí ambas rotaciones están con la ley de la mano derecha que
apuntan, ¿sí?, con el pulgar en dirección Z y hacen el giro en sentido de la mano derecha para saber cómo sería el ángulo, ¿sí? Esta línea punteada se pudiera representar la línea horizontal, cuánto ha rotado, ¿sí? Cuánto rota la línea horizontal. Entonces eso a manera de repaso de la clase pasada, ya les había dibujado yo este vector. Ahora si hablamos ya no del vector desplazamiento, ¿sí? Esto pongámoslo aquí que es el vector desplazamiento. Ahora vamos a ver nuestro vector fuerza. ¿Sí? Asimismo, ya no vamos a tener fuerzas axiales, sino que vamos a tener fuerzas de corte. ¿Sí? Fuerzas de corte en lo que se refiere al nudo. Para seguir la misma convención, ¿sí?, la misma gráfica, les grafico aquí en negro la barra. Tienen ustedes este elemento que le vamos a llamar BI, ¿sí?, como corte, y M como momento, ¿sí?, tal como su nombre lo indica. Vamos a llamar esto como si fuera BI. Y aquí le vamos a llamar esto BJ. ¿Sí? Siendo este el punto J, este el punto I. Y aquí podemos nosotros indicar que estos son los momentos. ¿Sí? El momento en J, estamos poniendo subbarra porque son ejes locales que estamos dibujando. M y subbarra. E indicamos aquí nuestras coordenadas, ¿verdad? X, Y barra y Z barra. ¿Sí? Entonces esto sigue teniendo la ley de la mano derecha, como ustedes supondrán, pero lo es simbolizado de la manera normal para no hacerlos confundir, se puede decir, con las rotaciones. ¿Sí? Entonces, notar aquí el tema de considerar el tema de la convención de signos. ¿Sí? Entonces, el equilibrio como tal, ¿sí?, o el vector, no les he escrito el vector. Este vector F, que es el vector fuerza de un elemento, sería igual a BI, sería MI del elemento. Todos estos son del elemento. ¿Sí? Tenemos aquí BJ del elemento y MJ del elemento. ¿Sí? Así estaría representado nuestro vector. ¿Sí? Tenemos entonces representado nuestro desplazamiento y acá representado nuestro vector. ¿Sí? Entonces las ecuaciones de equilibrio en este caso siguen siendo fuerza igual a K por U. ¿Sí? Vamos a seguir con lo mismo, por eso yo les decía que vendría a ser un refuerzo a lo que ustedes ya conocen del primer parcial. Entonces, graficando esto, nosotros tendríamos el vector fuerzas formados por BI, MI, PJ y MJ. Tendremos aquí nuestro vector, nuestra matriz, mejor dicho, nuestra matriz K. Y vamos a ver cuál es la diferencia de una matriz K de una barra con la matriz K de una viga.
Y vamos a tener, por supuesto, acá el desplazamiento que sería BI, la rotación I, BI y la rotación J. Disculpe. ¿Sí? Entonces, saber que esta matriz también va a ser de 4 por 4, ¿verdad? La matriz K. Entonces, tal como lo habíamos hecho nosotros en las primeras clases, que yo les indicaba para un desplazamiento de una barra, ¿sí? Para quienes se acuerdan un poco, yo les hablaba de un desplazamiento unitario y a partir de ahí conocer cuántas eran las fuerzas necesarias para ese desplazamiento unitario. En este caso vamos a conocer cuál es la matriz K, cuál es la columna para que se genere un desplazamiento transversal en I de una unidad. Sí, vamos a hacerlo por una fila y para las otras filas simplemente ya les doy el valor de esa matriz. Sí, eso para que ustedes lo tengan como desarrollo. Sí, tal como antes nosotros lo hacíamos. Sí. Entonces, hay varias formas, sí, pero vamos a seguir una forma similar a barras 1D para hallar la matriz K. ¿Sí? Entonces, todo esto resulta de resolver, ¿sí? Esa forma consiste en resolver esto que le habíamos hablado del módulo elástico por la inercia, la cuarta derivada de B, hablamos, ¿verdad? De desplazamiento con respecto a X. ¿Sí? Donde decíamos que necesitábamos 4 condiciones de borde. ¿Sí? En este caso, las condiciones de borde que vamos a utilizar van a ser un desplazamiento en cero igual a B sub 0. B sub 0 puede ser cualquier valor. Digo, a B sub I. Sí, B sub I puede ser cualquier valor. Tenemos que la rotación en cero también puede ser una rotación cualquiera I. ¿Sí? Y lo mismo en L. Necesitamos asumir 4 condiciones de borde. Entonces, vamos nosotros a comenzar, ¿verdad? Estas 4 condiciones de borde. Usaremos un desplazamiento en I igual a 1 y que los demás elementos sean 0. ¿Sí? Así como hicimos cuando era el caso de las barras. ¿Sí? Esto, aunque ustedes digan, bueno, ¿para qué me lo dan? Porque ya tenemos la matriz total y eso es lo que nos interesa resolver. Esto le da una pauta o un inicio a cómo se utilizan, sí, cómo se utilizan estos vectores de fuerza y los vectores de desplazamiento para que ustedes puedan entender mejor la materia. Sí, entonces se puede ver aquí que el vector desplazamiento, sí, ya estaría conocido. Este elemento en realidad se lo puede poner como 1, 0, 0, 0. Si esto fuera nuestra matriz U, nuestro vector U. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hallar finalmente es cuánto es BI, MI, BJ y MJ. ¿Sí? Que se lo va a relacionar en este caso con la primera columna. ¿Sí? Como yo les explicaba. La primera columna, cuando hablamos nosotros de barras, estaba referenciada con un desplazamiento 1 del primer elemento cuando los otros son ceros. Entonces esto va a estar relacionado con K11
K21, K31 y K41. ¿Sí? Esto ya fue, les repito, explicado en las clases del primer parcial. Entonces, para tener nosotros este elemento de forma gráfica, pudiéramos nosotros imaginarnos aquí este elemento, esta barra, que se va a deformar una distancia B en 1, B en I igual a 1, pero sin ninguna rotación. En cambio, en el extremo de acá, el extremo J, esto va a ser Z, va a ser 0, disculpen. Y la rotación va a ser también 0. ¿Sí? Entonces este elemento posiblemente tenga una deformación de esta forma. ¿Sí? Entonces, en este punto nosotros vamos a medir cuánto es el BI, ¿sí? O sea, la fuerza necesaria, cuánto es el momento I necesario, ¿sí? Cuánto es el BJ necesario y cuánto es finalmente nuestro MJ necesario, ¿sí? Conociendo, por supuesto, que este es el punto I y este es el punto J, y por eso la razón de esos subíndices, ¿sí? Tal como se hacía cuando hicimos las barras, ahorita lo hacemos con una viga. Entonces, nosotros vamos a tener dos ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Para estas ecuaciones de equilibrio, si nosotros hacemos sumatorias de fuerzas en Y igual 0, vamos a tener que BI más BJ es igual a 0. Y si hacemos nosotros sumatoria de momentos, vamos a hacer sumatoria de momentos en I igual 0. Tendríamos aquí que MI más MJ más BJ por L es igual a 0. ¿Sí? Vamos a indicar que esta distancia es L. Entonces, esas son nuestras ecuaciones de equilibrio, pero solo tenemos aquí 4 incógnitas y solo 2 ecuaciones. ¿Sí? Este sistema no se puede resolver por ahora porque tiene 4 incógnitas y solo 2 ecuaciones. Entonces, por los métodos que ustedes han usado en estructuras 1, que pudieron ver quizás en resistencia de materiales, podemos usar principios de superposición, ¿sí? Y compatibilidad, ¿sí? Usando principios de superposición y compatibilidad. Vamos a crear dos nuevas ecuaciones, ¿sí? Para poder resolver el sistema. Entonces, nos dicen que por superposición, prácticamente lo que nos está generando el desplazamiento van a ser estos dos puntos. Y que esto se pudiera considerar como un empotramiento, porque no tiene ni rotación ni tiene desplazamiento. Entonces, pudiéramos simular esto como el caso de una barra empotrada, ¿sí? Donde vamos a tener un desplazamiento producido solo por un desplazamiento y una rotación producido por un BI. Y vamos a tener
un desplazamiento y una rotación ¿sí? Producido por nuestro momento I. ¿Sí? Entonces nos indican, si nosotros seguimos analizando esto, que vamos a poder tener aquí un BI, ¿sí? Mayor a cero, ¿sí? Un desplazamiento I mayor a cero. Si ustedes ven el eje, ¿verdad? Todo esto sería un BI mayor a cero. Y vamos a tener aquí, si ustedes se imaginan aquí la rotación, vamos a tener un teta I que va a ser menor a cero. ¿Sí? Esto es producto de B y esto es producto de B. ¿Sí? Es menor a cero porque está rotando en el sentido contrario de la ley de la mano derecha. ¿Sí? Por como ustedes ven la rotación. Y en este caso, en cambio, vamos a tener aquí un BI producido por el momento menor a cero. ¿Sí? Ustedes están viendo, ¿verdad? Que el eje va hacia abajo. Y vamos a tener, si ustedes hacen aquí estos elementos, ¿sí? Van a tener aquí una rotación en I producto del momento mayor a cero. ¿Sí? Esa rotación como tal sigue la ley de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, para compatibilidad, ¿sí? Por la compatibilidad, ¿sí? Para saber por qué estamos haciendo esto, nosotros sabemos que el BI que hemos puesto es 1. Entonces, la suma de estos dos elementos que hemos dividido en dos partes tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Por compatibilidad vamos a tener que el desplazamiento en I producido por el corte o por esta fuerza vertical más el desplazamiento en I producido por el momento tiene que ser igual, sí porque sí, igual a 1, porque ese es el valor que nosotros hemos indicado, ¿sí? Que queremos calcular. Es este valor de 1, que lo estoy resaltando en cian, ¿sí? Es este valor de 1 que estamos viendo acá. ¿Sí? Para que ustedes sigan más o menos esa ecuación de por qué estamos haciendo esto. Y asimismo, para que haya compatibilidad, nosotros sabemos, ¿sí? Que este elemento es 0. Entonces, en cuanto a rotación, la suma también tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos la rotación producida por el corte más la rotación ven y producida por el momento, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque esa es la condición que estamos nosotros evaluando hasta ahora. ¿Sí? Entonces, a partir de cualquier libro que ustedes tengan de mecánica de resistencia de materiales, ¿sí? Se conoce que, espera un momento, ¿sí? Se conoce que la rotación en I producida por un corte es igual a BI L al cubo sobre 13I. ¿Sí? Esto se lo conoce de resistencia de materiales. Lo pueden ustedes buscar en cualquier libro también. ¿Sí? ¿Cuánto es la rotación provocada por una fuerza unitaria en una longitud L? ¿Sí? Esta sería la rotación y el corte
producido por B. Disculpen, aquí no es la rotación, aquí es el corte, el desplazamiento. Sí. Desplazamiento y desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento, en cambio, aquí producido por el momento, como es negativo, ponemos que es menos mi L al cuadrado sobre 2i. Asimismo, la rotación producida por B será igual a menos bi L al cuadrado sobre 2i. Y la rotación producida por el momento, ¿sí? Aquí está por el momento, disculpen, tuve un error, será igual a mi L sobre E. ¿Sí? Entonces, si a esto le llamamos ecuación 1 y 2 y reemplazamos estos valores, ¿sí? Reemplazando, vamos a tener nosotros que BI por L al cubo sobre 3i, que es el primer término de arriba, menos mi por L al cuadrado sobre 2i va a ser igual a 1. ¿Sí? Es el valor que nosotros teníamos aquí marcado. ¿Sí? Es esta ecuación de acá. En cambio, para la rotación, vamos a tener lo contrario. Vamos a tener aquí que menos bi por L al cuadrado sobre 2i va a sumar a mi L sobre i, y esto va a ser igual a 0. Entonces, estos son mis dos términos que estoy aquí calculando. ¿Sí? De esta manera, si ustedes representan esto en términos de BI y MI, esto de forma matricial se pudiera representar como 1 sobre I L al cubo sobre 3 menos L al cuadrado sobre 2 menos L al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y por L. Y esto va a multiplicar a BI y MI, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 y 0, ¿sí? Si a esto nosotros le llamamos una matriz S, ¿sí? Ponemos aquí como siguiente paso que invertimos S y nos daría que BI y MI es igual a EI por 12 sobre L al cubo, 6 sobre L al cuadrado, 6 sobre L al cuadrado, 4 sobre L, y esto multiplicaría a 1 y 0. ¿Sí? De tal manera que las dos primeras, los valores del nodo I van a ser igual a EI 12 sobre L al cubo, 6 sobre L al cuadrado. ¿Sí? Ahí ustedes tendrían los valores del nodo I. ¿Sí? Y nos faltaría cuánto es el nodo J. ¿Sí? Entonces, para el nodo J, si ustedes se van a la primera ecuación que habíamos escrito, ¿sí? A esto le vamos a llamar ecuación A y esto le podemos llamar ecuación B. ¿Sí? Ponemos aquí reemplazando en la ecuación A
y B, vamos a tener nosotros que B en J es igual a menos BI. Y esto es igual a menos 12 PI sobre L al cubo. ¿Sí? Es lo mismo. Y MJ va a ser igual a menos MI. Y acordarnos que teníamos un momento por el cortante. ¿Sí? Que era BJ por L. Y esto va a ser igual a 6EI L al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí estos cuatro términos. Acordarnos que comenzamos diciendo que esto era K11, que esto era K21, que esto era K31 y que esto es K41. ¿Sí? Entonces, nuestro primer vector o nuestra primera fila de nuestra matriz K es igual a EI multiplicado por 12 sobre L al cubo, 6 sobre L al cuadrado, menos 12 sobre L al cubo y 6 sobre L al cuadrado. ¿Sí? Es nuestra primera fila. Entonces, para los otros casos, ¿sí? Para los otros casos, para hallar las otras columnas para hallar las otras columnas de K, si quieren ustedes lo pueden practicar en clase o en casa, digo, o si no lo pueden tenerlo más registrado. Tendrían aquí BI, teta I, BJ y teta J. Tendrían valores de 0, 0, 0, ¿sí? Aquí ustedes pusieran que esto es igual a 1, esto es igual a 0, esto es igual a 0. Esto para la segunda columna. Si esto ustedes lo igualan a 0, esto 1 y esto es igual a 0, esto es para la tercera columna de K. ¿Sí? Y si todo esto lo igualan a 0 ustedes, esas condiciones de borde, ¿sí? Estos son condiciones de borde. Ustedes con esto hallarían la cuarta columna de K. ¿Sí? Finalmente, ustedes van a tener como K, que esto es igual, ¿sí? A 12, vamos a poner EI afuera. Tener aquí K es igual a EI 12 sobre L al cubo, 6 sobre L al cuadrado, menos 12 sobre L al cubo, 6 sobre L al cuadrado. Esta fue nuestra primera fila. Usando ustedes esta segunda columna, estos valores, ustedes van a tener esto de acá. ¿Sí? Van a tener que esto es 6 sobre L al cubo, digo 6 sobre L al cuadrado, ¿sí? 4 sobre L, menos 6 L al cuadrado, y aquí van a tener ustedes 2 sobre L. ¿Sí? Ustedes pueden revisar eso para ver si efectivamente les da esos resultados. Aquí van a tener ustedes menos 12 L al cubo, menos 6 L al cuadrado, 12 L al cubo y menos 6 L al cuadrado. ¿Sí? Esto lo pueden ustedes revisar, que esta sería la tercera columna. Y finalmente, la cuarta columna les da que esto es 6L al cuadrado, 2L, menos 6L al cuadrado,
y 4 sobre L. ¿Sí? Entonces esto de aquí lo pueden reconocer ustedes que es la cuarta columna. ¿Sí? Entonces, si ustedes comparan esta matriz que ustedes tienen con la de las barras estaban basadas solo en cosenos y senos, ¿sí? Coseno al cuadrado, seno al cuadrado, coseno por seno por coseno, valores negativos, y en vez de ser EI era A por E sobre L, ¿sí? En cambio ahora esta es su nueva matriz que se va a usar esta matriz K. Si en un momento la encuentran y no saben a qué se refiere, esto es para vigas, ¿sí? Y lo que tenían ustedes antes era para barras. Entonces ustedes pudieran ir haciendo un resumen de las cosas que van hallando para que tengan un orden en una carpeta o algo sobre los apuntes que hemos hecho, ¿sí? Tienen Ingeniero, disculpe. Entonces, esta matriz K es como la anterior de los cosenos, es la matriz base sobre la cual vamos a cambiar datos para los ejercicios. O sea, el claro, área de todo lo que cambiaría. sí, exactamente, sí. Ahora acuérdense que esta matriz K está ahorita en coordenadas locales, ¿sí? Acordarse que esto está en coordenadas locales por ahora. Después tendremos que ver cómo se la transforma a coordenadas globales, ¿sí? Pero por ahora ustedes tienen esta matriz. Acordarse que la otra era muy sencilla, porque solo era de 2 por 2 y tenían coseno, seno, tenían 1, 1, 1, 0 y 0, ¿sí? Por eso les digo que sería bueno que ustedes en una hoja vayan escribiendo para que en un futuro les ayude, ¿sí? Tener organizada la información. Entonces, ya teniendo la matriz K, ¿sí? Acordarnos que estamos hablando de elementos locales. Vamos a ver ahora cómo es que se trabaja con cargas distribuidas. ¿Sí? Estas cargas distribuidas externas, cómo, cómo se las analiza en nodos, porque tenemos que calcular nodos equivalentes. Si bien no hicimos nosotros deberes o no hicimos actividades sobre esas clases de temperatura que yo les di, ¿sí? Sobre las clases de cargas distribuidas en barra, que era una carga distribuida longitudinal, no transversal, ustedes deben de acordarse el principio de cómo nosotros analizamos esos casos, que era representar los cambios de temperatura como fuerzas nodales y representar la carga distribuida longitudinal como una fuerza nodal. Entonces lo mismo se va a hacer aquí. Se va a representar las cargas distribuidas, así como cualquier viga que ustedes ya han estado trabajando, como fuerzas nodales equivalentes. ¿Sí? Ese es el principio antes de comenzarles a hacer cualquier cálculo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, repito, es representar las cargas distribuidas, uniformemente distribuida, triangular o de otro tipo, como fuerzas nodales equivalentes. ¿Sí? Entonces, volvemos igual a escribir aquí y hacer nuestra gráfica de, de nuestra viga ya, no barra, sino nuestra viga, con los nodos I y J, ¿sí? Saber que este es el eje X barra y Y barra. Tienen aquí igual el eje Z barra si lo desean. ¿Sí? Eh, y tenemos nosotros, vamos a llamarle aquí, una fuerza Y1. ¿Sí? Vamos a llamar a esto fuerza Y. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza YJ. ¿Sí? A esto de aquí le vamos a llamar MZJ. Si todos estos son locales, le ponemos la línea de arriba. Si ustedes quieren, en vez de F, le pueden llamar B. ¿Sí? No hay ningún problema.
sino que es para que ustedes tengan otro tipo también de nomenclatura. ¿Sí? Y aquí van a tener MZ en I. ¿Sí? Acordándonos que hace poco nomás le llamábamos nosotros B y M. ¿Sí? Aquí saber ustedes qué es la fuerza en Y. ¿Sí? O el cortante. ¿Sí? Entonces, estas van a ser las fuerzas, ¿sí? Todas estas fuerzas en verde que estoy poniendo aquí van a ser las fuerzas ejercidas por los puntos en el elemento. ¿Sí? O por los nodos, le puede poner. ¿Sí? Pongámosle aquí nodos. Entonces, si nosotros queremos hablar de un vector K por U que es igual a F, nosotros pudiéramos decir que F es igual a FYI, MZI, FYJ, MZJ, ¿sí? Donde esto nosotros antes lo habíamos visto, ¿sí? Arriba, como que si fuera esto, BI, MI, BJ y MJ. Sí, solo que trato ahorita de explicarles de cargas distribuidas externas. Entonces aquí U el vector desplazamiento U, vamos a poner que es UYI, la rotación ZI, UYJ, la rotación ZJ. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo les decía, ¿sí? Es cómo analizar cargas externas aplicadas entre nodos. Sí, esa es la pregunta principal. Entonces, la respuesta es reemplazar por cargas nodales, por fuerzas nodales estáticamente equivalentes. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer de ejemplo una carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Ustedes van a tener, vamos a suponer aquí una barra. ¿Sí? Y sobre la barra, ustedes van a tener una carga uniformemente distribuida.
que lo vamos a llamar Q. ¿Sí? Entonces la idea para, ¿sí?, es encontrar una equivalencia de una barra que tenga equivalencia en fuerzas nodales. ¿Sí? En este caso, nos indican que esto sería igual a QL sobre 2, QL sobre 2, siendo esto L. Pero el tema es que si solo fueran reacciones a los lados, estas reacciones a los lados no nos representan ningún momento. Y esta carga transversal en realidad sí generaría momentos sobre la viga. Entonces necesitamos nosotros indicar cuáles serían esos momentos. Entonces tendríamos como un momento que esto sería QL al cuadrado sobre 12 y esto es QL al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé que es QL al cuadrado sobre 12? Eso ya lo voy a explicar ahora. ¿Sí? Y no es necesario que ustedes tengan que resolver para cada carga distribuida todo esto que voy a explicar ahorita. Sí, lo voy a explicar una sola vez. Ya después les doy una tabla de equivalencias. ¿Sí? Déjenme ver si les puedo mostrar ahorita mismo la tabla de equivalencias. Sí. Ustedes si ven en la pantalla van a tener esta tabla de equivalencias que yo les voy a indicar como una carga puntual, cómo se representa con cargas nodales, con reacciones nodales en los nodos. ¿Sí? Una carga puntual no ubicada en el centro, sino a una distancia X, dos cargas puntuales, una carga distribuida, una triangular central. ¿Sí? Estos son se puede decir, las condiciones más básicas, ¿sí? Las condiciones más básicas para una barra. Entonces después ustedes dirán, pero ingeniero, ¿y qué pasa si tengo 5 puntos? Bueno, es que si tienen ustedes 5 cargas y sus conceptos están limitados a una sola carga, entonces tendrían que dividir esa viga que está con más de una carga, si tiene 3 cargas, dividirla en 3 tramos, ¿sí? O dividirla en 4 tramos, si tuviesen ustedes 4 cargas, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden resolver por método matricial, ¿sí?, por método de las rigideces, cualquier carga distribuida sobre una viga. ¿Sí? Entonces, estos son los principios básicos y esto a ustedes les ayuda a entender cómo es que trabaja el SAT 2000, cómo es que trabajan otros programas, ¿sí?, que son más avanzados, que usan ecuaciones a veces más desarrolladas para resolverlos, pero que ustedes estarían en la capacidad de poderlo ejecutar. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar cómo se llega a este caso de aquí. ¿Sí? A este caso de aquí. Como yo sé que estas cargas son, o estos momentos son QL cuadrado sobre 12. La carga distribuida como tal es fácil, ¿verdad? El tema de las fuerzas. Pero en tema de momento no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí la fuerza equivalente ¿sí?, la fuerza equivalente de F será igual a Q por L sobre 2, L al cuadrado sobre 12, L sobre 2 y menos L cuadrado sobre 12. ¿Sí? Acordarse de la convención de signos que hemos estado usando para saber cuándo un momento es positivo o un momento es negativo. Ya. ¿En qué libro? Este libro yo lo conseguí unos apuntes que tenía, pero esos, ¿cómo se llama?
esas vigas las pueden ustedes, deberían de poderlas conseguir, esa tabla, en el libro de McCormack, ¿sí? Igual yo les voy a subir al Moodle esa tabla para que ustedes la tengan, ¿sí? No es que se la estoy mostrando nomás para yo poseerla, se les va a entregar a ustedes para que ustedes la tengan y la puedan usar, ¿sí? Pero en los libros de análisis que se ha subido al sistema, en la bibliografía pueden encontrar ustedes estos valores, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran revisar, ¿sí?, la equivalencia de esto, o verificar cómo fue la equivalencia, por ejemplo, para fuerzas de corte, ¿sí?, para fuerzas en Y, para revisar que todo está en correcto orden, ustedes ven que tienen QL sobre 2 más QL sobre 2. Esto tiene que ser igual a la carga distribuida. ¿Cuánto es esta carga distribuida? K por L. O dejen escribirlo de forma diferente. Q por L, que es el miembro del lado izquierdo, es igual a QL entre 2 más QL entre 2. ¿Sí? Y efectivamente es lo mismo, ¿verdad? Para el caso del momento, ¿sí?, para el momento, ustedes tendrían aquí un QL cuadrado sobre 2. Y de esta manera, del lado derecho, ustedes tendrían un QL al cuadrado sobre 12 menos QL al cuadrado sobre 12 más QL entre 2, ¿sí?, que tienen que ustedes calcular el momento sobre uno de los puntos, ¿sí? Lo pueden calcular sobre I, si desean, ¿sí?, siendo esto I. Y esto va a ser igual, ¿sí?, QL por L, que finalmente les da QL cuadrado entre 2. ¿Sí? Para que ustedes sepan la equivalencia. El tema es que si ustedes hacen un corte, tendrían que tener la misma equivalencia. Entonces, esto lo que simula son dos extremos totalmente empotrados que simulan este trabajo de acá. ¿Sí? Ingeniero, Entonces, una pregunta. ¿Cómo sacó los valores del momento, lo que por escribió eso, ahí? eso les dije que ahorita mismo les voy a explicar. ¿Sí? Sin embargo, ustedes no necesitan estar haciendo esta evaluación para cada carga. Por eso les indiqué también la tabla. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar cómo se halla este QL cuadrado entre 12. ¿Sí? Lo que quería es que me entiendan primero es que necesitan ustedes una equivalencia. ¿Sí? Porque finalmente todo lo que se refiere a matrices de rigidez siempre son los nodos. Así como ustedes hacían lo de las barras, todo siempre está basado en nodos. Entonces toda la evaluación se lleva a nodos y todas sus incógnitas están en nodos. Ese es el concepto de la matriz del método de las rigideces. ¿Sí? Entonces, el equilibrio, ¿sí?, de las ecuaciones, o las ecuaciones de equilibrio, mejor dicho, tal como hicimos nosotros con el tema de la temperatura y la carga distribuida longitudinal en la barra, esto va a ser igual a K por U, que es igual a F más FE. ¿Sí? F sigue siendo cualquier elemento, ya sea reacción o carga puntual externa en el nodo, y FE va a ser ahora cualquier fuerza equivalente, como su nombre mismo lo dice, valga la redundancia, que equivale a cualquier carga distribuida o puntual o externa entre los nodos que están evaluando. ¿Sí? Entonces eso sería FE. En este caso, FE se lo calcula asumiendo que está empotrado en los dos extremos. ¿Sí? Esto más o menos es similar al método de los desplazamientos que yo les explicaba al principio de
del semestre, ¿sí? Que no fue parte finalmente del examen, pero que se les explicó un poco este tema de los momentos fijos. Entonces aquí nomás ponerles que la fuerza equivalente va a ser igual a una fuerza con apoyos empotrados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se encuentra Fe? Que era la pregunta que nos decíamos. ¿Cómo encontramos Fe? ¿Sí? Repito, Fe es cualquier fuerza externa, ya sea puntual o distribuida, entre dos nodos conocidos. ¿Sí? Y F, en cambio, son las fuerzas aplicadas directamente a los nodos. Entonces, podemos hacer esto por... Ustedes podrán ver en libros que esto se puede resolver por trabajo virtual. ¿Sí? Que ojalá nos dé el tiempo, si no, eso lo veremos después. ¿Sí? Y el otro concepto es usando apoyos empotrados, que eso es lo que yo les he dibujado arriba. ¿Sí? Esto se lo va a ver después, o ustedes lo podrán revisar como un refuerzo. ¿Sí? Si es que alcanzamos, lo vemos, o si no, nos basamos solo en un método que es el método de los apoyos empotrados. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver a nuestro ejemplo de nuestra carga distribuida. Sí, vamos a ponerle igual hacia arriba. Sí, esto va a ser igual a Q. Y como dijimos antes, vamos a suponer que estos apoyos están empotrados. Entonces, decíamos nosotros que necesitábamos condiciones de borde para resolver todas las ecuaciones, por lo menos 4 condiciones de borde. Entonces, asumiendo empotrado, nosotros sabemos, ¿sí? Esto significa asumir empotrado. Nosotros tenemos que el desplazamiento en I es 0, que la rotación en I es 0, ¿verdad? Porque está empotrado. Esos conceptos son de resistencia a materiales y estructuras 1. Y aquí tenemos el desplazamiento en J es 0 y la rotación en J es igual a 0. ¿Sí? Para quien no se acuerde, un apoyo empotrado no tiene rotación, ¿sí? A diferencia de un apoyo pin que sí puede rotar, ¿sí? El primer punto sí tiene una rotación. Eso solo como dato, ¿sí? Un apoyo empotrado no tiene rotación, un apoyo pin sí. Si ustedes ven aquí la forma deformada, esto tiene algo así, si tuviese una carga hacia abajo, y este elemento tuviese algo así, si tuviese una carga hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos rotación igual 0, justamente aquí, en este punto que estoy dibujando, ¿sí? Cambio aquí en 0, la rotación sí tiene un valor que habría que calcular. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, los apoyos empotrados no tienen desplazamiento y tampoco tienen rotación. No teniendo rotación ni teniendo desplazamiento, este elemento tendría las siguientes fuerzas o las siguientes reacciones. ¿Sí? Tendríamos nosotros nuestra carga distribuida, que es Q. Y aquí nosotros tendríamos un momento MI, un momento MJ
Aquí tendríamos nosotros BI y aquí tendríamos nosotros BJ. Acordarse el tema de por qué los dibujo así, ¿sí? Porque dibujados así todos son positivos, ¿sí? Entonces uno parte, el método de las rigideces siempre tiene una convención de signos. Entonces en este caso parto de que todo en sentido de las manecillas del reloj es positivo, ¿sí? Esto para la convención de reacciones. Para reacciones. Después vamos a ver si es lo mismo para fuerzas internas, pero para reacciones esa es nuestra convención de signos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí finalmente es encontrar las reacciones. ¿Sí? Eso es finalmente lo que tenemos que hacer. Entonces, partimos nosotros de la ecuación que yo les dije, ¿sí? La ecuación inicial que les di la clase pasada y que se las mostré hoy, que es esta de acá, ¿sí? Donde esto va a ser igual a una carga Q, que en este caso es constante, ¿sí? A veces puede ser igual a una carga Q, como pudiera no ser igual a una carga Q, entonces uno tiene que partir de un cortante o un momento, ¿sí? Eso más o menos para los que vieron en estructuras 1, en resistencia de materiales, el tema de las deformaciones. Acordarse que hablamos de doble integral, 3 integrales, 4 integrales. Entonces, conocer nosotros que a partir de esta ecuación es la carga distribuida, ¿sí? Más o menos se les ha de hacer parecido a las funciones singulares, si se acuerdan un poco, por lo menos, de nombres de las funciones singulares, ¿sí? Para poder resolver las cosas, todo se basa en integrales. Entonces, aquí podemos ver que si nosotros integramos esto, disculpen, vamos a tener EI, la tercera derivada de B con respecto a X, y esto sería igual a Q por X, ¿verdad? Estamos derivando con respecto a X, Q por X, más una constante C1. Si yo quiero hallar el momento, sería EI, la segunda derivada de B con respecto a X, es decir, integramos otra vez, y aquí tendríamos QX cuadrado más C1 por X más C2. Seguimos nosotros en esto y tendríamos que EI por la rotación es igual a EI, la derivada de B con respecto a X. ¿Sí? Teta representa la rotación. Entonces aquí tendríamos QX al cubo sobre 6 más C1 X cuadrado sobre 2 más C2 por X más C3. ¿Sí? Ya tenemos 3 constantes de integración aquí. Y finalmente, para llegar al desplazamiento, ¿sí? A este desplazamiento transversal, decimos nosotros que I B es igual a la última integral de X, ¿sí? Esto sería E y B, que es igual a QX a la cuarta sobre 24 más C1 X al cubo sobre 6 más C2 X al cuadrado sobre 2 más C3 por X más C4. Entonces aquí están mis 4 constantes de integración que tengo que resolver para saber cuánto es B y después saber cuánto es M y cuánto es B. Sabemos que para B necesito la constante de integración C1 y para M necesito la constante de integración C1 y C2. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a terminar. ¿Sí? Resolvemos eso y con eso ya terminaríamos la clase. Entonces tenemos nosotros ya nuestras condiciones de borde con las que partimos, ¿sí? Estas son las condiciones de borde. ¿Sí? Partimos nosotros de esto, de esas 4 condiciones de borde.
Y esas 4 condiciones de borde las vamos a usar para hallar estas 4 constantes de integración. Entonces tenemos, por ejemplo, que cuando nuestra constante de integración en 0, ¿sí?, vale 0. A ver si les puse a ustedes esto es igual, si esto es L, se me había olvidado ponerles esto. Si esto es L, esto es igual a mi desplazamiento, disculpen, en 0. Esto es igual a mi desplazamiento en L. Esto es igual a mi rotación en L. Y esto es igual a mi rotación en 0. ¿Sí? Tema simplemente de descripción, de nomenclatura, se puede decir. ¿Sí? Entonces, como yo sé que mi desplazamiento en 0 es 0, si aquí a esto también le vamos a poner un nombre a estas ecuaciones para no confundirnos, ¿sí? Le vamos a poner esto, ecuación 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Si yo reemplazo en ecuación 5, yo voy a obtener aquí que 0 es igual a C4. Entonces C4 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Verdad? Reemplazo, sé que el cortante en 0 es 0, entonces mi lado izquierdo es igual a 0, y reemplazo en todos los valores de x, todas las variables x las reemplazo por 0, porque estoy evaluando en x igual a 0. Entonces me queda simplemente que C4 es igual a 0. ¿Sí? De ahí, ¿cuál es otro caso fácil? Ver cuánto es C3. C3 lo puedo evaluar conociendo cuánto es mi rotación en 0. Mi rotación en 0 es 0. Entonces, en la ecuación 5, en la ecuación 4, ¿sí?, en esta ecuación 4, que es sobre rotación, si yo reemplazo esto por 0, el lado izquierdo es igual a 0. Y el lado derecho, todas las x serían 0. El único valor que me queda es C3. Entonces, voy a tener que 0 es igual a C3. Entonces pongo que C3 es igual a 0. Ya tengo 2 constantes de integración menos. De ahí tendría yo que conocer cuánto es C1 y cuánto es C2. Entonces, para no resolver todo, igual les voy a poner que el cortante en L, con la ecuación cortante en L es igual a 0, y con la ecuación, con la condición de borde, que la rotación en L es igual a 0, en ecuación 4 y 5, ¿sí?, si ustedes reemplazan esos valores, les va a dar 2 ecuaciones, de lo cual van a obtener ustedes que C1 es igual a menos L por Q sobre 2, y que C2 es igual a Q L al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Si ustedes desean, lo pueden resolver. Simplemente es reemplazar el lado izquierdo por 0 y todo donde es X lo reemplazan por L. Tienen 2 ecuaciones y pueden hallar fácilmente cuánto es C1 y cuánto es C2. ¿Sí? Eso no lo hago por cuestión de tiempo. ¿Sí? Entonces, teniendo ya mis 4 constantes de integración, C4, C3, C1 y C2, solo queda reemplazar en la ecuación. ¿Sí? Vamos a tener la ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Nuestra ecuación 2 era de b de x. B en x va a ser igual a q por x menos LQ sobre 2. Y nuestra ecuación de momento va a ser igual a q por x al cuadrado sobre 2 menos LQ sobre 2 por x más
Q por L cuadrado sobre 2. Sobre 12, disculpa. ¿Sí? ¿Cómo yo obtengo estas ecuaciones? De reemplazar C1 y C2 en estas ecuaciones de acá. ¿Sí? Tengo 2 y 3, tengo aquí 2 y 3. ¿Sí? Déjenme ver si les pongo aquí, les resalto esto para que tengan una dirección más rápida. ¿Sí? Tienen aquí cuánto es B, cuánto es M, y eso es lo que ustedes han logrado acá. Saber cuánto es B y cuánto es M. ¿Sí? Para que no se pierdan ahí. Entonces, si ustedes reemplazan aquí, acordarnos que estos son, ¿sí?, fuerzas internas. ¿Sí? Estos son fuerzas internas que están calculando. ¿Sí? Así como cuando ustedes hacían los diagramas de momento, que hallaban una ecuación, esa ecuación es para fuerzas y momentos internos. Entonces, cuando esto es B, queremos evaluar B en 0, ¿sí?, que finalmente es lo que queremos conocer, esto nos va a dar que es igual a menos QL sobre 2. ¿Sí? Reemplazan aquí la X por 0, les va a quedar menos Q por L sobre 2. Hallan cuánto es el momento en 0 y les va a quedar que es QL cuadrado sobre 12. QL cuadrado sobre 12. Reemplazan cuánto es el corte en L, y el corte en L en este caso sería Q por L al cuadrado. Digo Q por L entre 2. Q por L entre 2. ¿Sí? Y reemplazan aquí cuánto es el momento en L, les va a dar QL cuadrado entre 12. ¿Sí? Dejen ponerles esto de la misma forma del de arriba, por si acaso piensan que es diferente. ¿Sí? Sin embargo, todos estos valores son internos. ¿Sí? Son fuerzas internas. ¿Por qué les hago hincapié de que son fuerzas internas? Porque la convención de signos que hemos usado o que describimos en la clase pasada era que esto era así. Que para momento esto tiene esta convención así. ¿Sí? Por eso mi hincapié, mi forma de resaltar que esta convención de signos aquí era para reacciones. Estos son reacciones positivas. Estos temas acá que estamos viendo, que hemos calculado nosotros, son fuerzas internas. Entonces, si yo lo quiero ver como reacciones, ¿sí? Déjenme ver si los dibujo esto más para la izquierda. ¿Sí? Por eso la necesidad que ustedes revisen por lo menos las clases de resistencia de materiales. ¿Sí? Para ver ustedes el tema de las reacciones. ¿Sí? Que a ustedes les haya dado ese corte ahí negativo, asumiendo esto, quiere decir que ustedes tuvieron aquí un corte muy pequeño, como es negativo, esto estaba hacia arriba. Entonces su reacción, ¿sí?, su reacción como tal va a ser hacia abajo. Este era su B en 0. ¿Sí? Va hacia arriba, quien no se acuerde de esto, de resistencia a materiales 1, va hacia arriba porque la convención de signos aquí dice que si hacemos un corte del lado derecho, hacia abajo es positivo. Como nos dio negativo, esto va hacia arriba. Entonces nuestra reacción va a ir hacia abajo. ¿Sí? La reacción. Por eso yo les decía que esto era fuerzas internas. Con el momento, si ustedes se imaginan aquí, sí, solo les voy a dibujar el momento.
Sí, sí. Esperen denme un rato. No le pongamos pin porque los voy a confundir. Sí. Esto está empotrado. Entonces aquí esto va hacia abajo. Esta es su reacción. Esto está empotrado. Aquí ustedes tienen su momento que es positivo. ¿Sí? Como están haciendo un corte del lado derecho, este momento, si ustedes tuvieran que dibujarlo, el momento interno, esto estaría así. Entonces su reacción va a ser un momento así. ¿Sí? Le voy a llamar MR. ¿Sí? Esto como tal, ya mismo le pongo nombres para no confundirlos y seguir con la misma línea. En el caso de acá, van a tener ustedes un corte del lado izquierdo, si es que se van al extremo derecho. ¿Sí? O si quieren, pueden seguir ustedes con el corte del lado izquierdo, pero es más favorable hacerlo así. ¿Sí? Entonces en L, este corte que es positivo, si yo sigo la convención de signos, estoy viendo mi corte del lado izquierdo, entonces positivo va hacia arriba. Entonces pongo aquí mi corte positivo. ¿Sí? Esto es mi B en L. Y por tanto, mi reacción va a ir hacia abajo. ¿Sí? Y acá, en cuanto al momento, yo vuelvo a hacer un corte del lado izquierdo, yo voy a tener un momento positivo. ¿Sí? Ese momento positivo que tengo ahí tendría que ir dibujado en esta dirección. ¿Por qué en esta dirección? Porque decimos que positivo sigue esta convención de signos para fuerzas internas. Un corte al lado izquierdo sería positivo en esa dirección. Entonces, mi lado derecho necesariamente tiene que ser un momento así. ¿Sí? Este sería mi momento de reacción. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, yo ahora voy a llamar recién que este R es BI, que este MR es momento en I, ¿sí? Del nodo. Ya no estoy hablando de una posición dentro de la longitud de mi viga. Esto es BJ y esto es M en J. Entonces, por la convención de signos de mis reacciones, ¿sí? Dejen ponerles acá. Ahora, por mi convención de signos de reacciones, yo tengo que hacia abajo es negativo. Entonces, BI va a ser igual a menos QL entre 2. Que MI, ¿sí? Porque esto va hacia abajo. Que el momento, en este caso, está contrario a la ley de la mano derecha. Entonces tengo un momento que está yendo así, de esta manera, y por eso va a ser menos QL cuadrado entre 12. De esta manera yo tengo aquí que B en J, que va hacia abajo, como va hacia abajo, me indica que es negativo también, menos QL entre 2. Y finalmente, mi M en J, que está yendo en sentido de las manecillas, ¿sí? Digo, en sentido de la ley de la mano derecha, ¿sí? Esto como tal sería positivo. QL cuadrado sobre 12, positivo.
¿sí? Entonces, ojo con el tema de los signos, ¿sí? Porque finalmente lo que yo quiero son las reacciones en los nodos, no las fuerzas internas, ¿sí? Por eso acá se les ponía a ustedes que reemplazamos por fuerzas nodales estáticamente equivalentes, ¿sí? Aquí les voy a poner reacciones, ¿sí? O fuerzas externas, ¿sí? Esta convención de signos es para reacciones, todo eso es positivo, ¿sí? Acordarnos que esto es para fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver de otra manera, ¿sí? Pudieran decir que la convención de signos es alterna entre reacciones y fuerzas internas. Pero este tema de las fuerzas internas, de la convención de signos de fuerzas internas, es algo que normalmente se usa. Ustedes generalmente han usado el libro de Byron Johnson, que es la convención normal que tienen los cursos de la Universidad de Guayaquil con respecto a resistencia de materiales. Sí. Entonces, para indicar cuál es, finalmente tenemos aquí las reacciones, nos dicen que, déjenme ver cómo les pongo esto. Sí. La fuerza equivalente, ¿sí? Como resultado, nos dicen que la fuerza equivalente es el reverso, ¿sí? Pero se entiende esto. Es el inverso de las reacciones del empotramiento. ¿Sí? Entonces, el vector FE, que era lo que yo les había dado, ¿sí? Que era esto de acá, si se dan cuenta sería el inverso. Ven que es positivo, positivo, positivo y el último es negativo. Entonces, como vector FE, tendrían ustedes que esto Ingeniero, es... siempre va a ser el inverso. Sí, eso sí, siempre va a ser el inverso. ¿Sí? Porque ya les explico por qué. Esperen un momento. Menos QL entre 2. Disculpen, QL entre 2. ¿Sí? Eso también les sirve a ustedes para cuando revisen algo en SAP. Ya les explico por qué. ¿Sí? El inverso de estas reacciones. ¿Sí? Por si acaso, si ustedes se dan cuenta en los signos, no es el inverso de esto. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto era negativo, positivo, positivo, positivo. Esto les digo negativo, negativo, negativo y positivo, simplemente el del final. Y el inverso de las reacciones del empotramiento son 3 positivas y la última negativa. Cuando ustedes estén evaluando las cosas en SAP, sí, esto no conviene ahorita, pero igual es importante para quienes hayan hecho quizás algún análisis. ¿Sí?
Si ustedes tienen en algún momento una columna, ¿sí? Para irnos al caso más fácil, y ustedes quieren aquí saber las fuerzas axiales, y después quieren saber aquí las reacciones, se darán cuenta que los signos están invertidos. ¿Sí? Para quien haya trabajado un poco en SAP 2000, o si no, después lo veremos nosotros. ¿Sí? Entonces uno dice, pero bueno, la fuerza axial finalmente es mi reacción vertical. Entonces, a veces se confunden y dicen, todo lo que es positivo es compresión. Entonces van a la fuerza axial y dicen, la fuerza positiva es compresión. O al revés, dicen, todo lo que es negativo es tracción. Entonces van acá y piensan que es tracción si les da negativo. Entonces tienen que ver este tema de las reacciones. Para quien ya haya hecho algún ejercicio con SAP 2000, pueden hacer este modelo muy básico, ¿sí? Solo revisen ustedes las fuerzas axiales, qué signo les da, y después pidan que les dé las reacciones, vean qué valor les da, y se van a dar cuenta que los signos están invertidos. Lo mismo acá, ¿sí? Porque esto es una reacción, pero acuérdense que ustedes tienen que poner la fuerza como una carga externa aplicada, ¿sí? Es la misma situación de que si ustedes a un apoyo le ponen una carga, ¿sí? Una carga F. Entonces la reacción está hacia arriba, pero la fuerza externa está hacia abajo, ¿sí? Entonces, como todo esto se tiene que automatizar, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que la fuerza externa les da negativo si ustedes ven sus registros, pero su reacción les da positivo. Entonces tienen que saber entender ustedes lo que están realizando. De la misma manera, ustedes aquí han calculado reacciones, pero lo que ustedes tienen que encontrar es una fuerza equivalente. Entonces no pueden poner el signo de la reacción, sino que tienen que ponerlo en signo contrario. ¿Sí? Entonces de esa forma lo puedo explicar. No sé si se me entiende de esa manera. Pero ustedes lo pueden revisar si quieren en un modelo bastante fácil. ¿Sí? Entonces tienen que saber reconocer el tema de la convención de signos que a veces se aplica. ¿Sí? Esto también de las fuerzas a veces dan los mismos valores dependiendo de el eje local del elemento con el eje local de las reacciones. ¿Sí? Por eso, conocer que a veces los elementos tienen como ejes locales X, Y y Z, ¿sí? Pero son elementos internos y los externos tienen X, Y y Z, pero son fuerzas externas. ¿Sí? Por eso ustedes lo verán ya después en la práctica, no solo aquí por gráfica, sino ya de forma digital. ¿Sí? Pero respondiendo a lo que dijo el compañero, sí, el inverso es de las reacciones, porque lo que ustedes necesitan es una fuerza externa aplicada. Y esa fuerza externa aplicada sería el color azul. Y lo que ustedes han hallado hasta ahorita es la reacción. ¿Sí? En otras palabras, si ustedes lo quieren ver como si fuera esto una viga, ¿sí? Ustedes tendrían esto. Esta es su fuerza interna. Esto de aquí es su reacción. Y esto de acá es su fuerza equivalente. ¿Sí? Fuerza interna, reacción, fuerza equivalente. ¿Sí? Entonces, todo esto va de la mano, tienen que ustedes entenderlo de esa manera. Si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta ahí y la próxima semana ya vamos a hacer un ejercicio para que no dejemos todo simplemente en una ecuación. Saber que si ustedes quieren hacer esta práctica, ¿sí? Ustedes pueden obtener este archivo
Sí, ya se los voy a compartir. No se los quise escribir porque es bastante. Sí, pero aquí ustedes tendrían el tema de las fuerzas y de las reacciones. Sí, que se los entregará ya después. Ingeniero, los apuntes de la clase anterior todavía no están subidos. No, todavía los no. Ya se los voy a subir. y- Es que por el problema del sistema, del Moodle, que recién se reactivó esta semana, tuve que tomar exámenes a un curso. Entonces he preferido no tomar ni actividades ni subir nada porque por el temor de que por el temor de que colapse la página haciendo que todos ingresen. Sí, es por eso que no Sí subió. vimos los videos también no salen. Exactamente, sí, los videos también se van a subir. Sí, listo. Entonces les tomo asistencia y con eso terminaríamos la clase. Está Basurto, Presente, ingeniero. Carrera, Presente. Carreño, Presente, ingeniero. Chiquito, Presente. Coronel, Presente, ingeniero. Delgado, Presente. Espinosa, Espinosa, Estrella, Estrella, Galarza, no está Galarza, Guerrero, Guerrero, Presente, Galarza. ok, presente Galarza, Guerrero no contesta, Lozano, Presente. Mateusi, Presente. Morejón, Morejón, Moreno, Presente, ingeniero. Ingeniero, presente, Morejón. ok, Moreno dijo presente, Murillo, Murillo González, Presente, Murillo. Murillo Jaramillo, Presente, ingeniero. Palán, Presente, ingeniero. Peñafiel, Aray, Presente. Peñafiel Díaz, Presente, ingeniero. Kiri Dumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira, Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio, Presente. Toalombo, Presente. Triviño, Presente. Valero, Presente. Villa Presente. y Yagual. Espinosa, ingeniero. Perdón que lo moleste. Listo. Está Espinosa, Yagual dijo presente. Esta Estrella. Está Guerrero. Ingeniero, la compañera Guerrero tuvo problemas con la computadora y se le Ya. reinició. Dígale que me escriba un correo institucional justificando esa falta. Sí, Ya, listo, ingeniero. listo. Gracias a todos por la asistencia. Sí, nos vemos el día lunes. Gracias, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Buen día. Buen día.